¿Qué es Kubernetes? ¿Está bien? Bueno, hablemos. Kubernetes, quizá no esté muy claro, ¿no? Lo que va a pasar, lo que puede pasar. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones para clientes, organizaciones que tienen miles y miles de clientes, usuarios, muchas veces una instancia de este contenedor no será suficiente. Ustedes necesitarían, como tenemos aquí representado, un montón de contenedores, ¿correcto? Un montón de instancias, como si fueran nodos, ¿no? Como si fueran equipos ejecutando su aplicación. Necesitas escalar esto. Entonces tendrías ahí un montón de contenedores ejecutando su aplicación, su workload. Y el tema es que a la medida que esto crece, administrar esto puede parecer sencillo, pero se quedaría complejo, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo tú haces para decir, necesito de más contenedores, necesito de menos contenedores para la aplicación A, para la aplicación B, para el servicio A, para el servicio B? ¿Me explico? Entonces, hacer esta administración de contenedor no es algo fácil. Entonces, para esto que existe Kubernetes, es código abierto, open source, tú puedes ejecutar donde desees, en la nube de Google, por supuesto, y otras nubes, on-premise también. Y esto es una de las bellezas de Kubernetes, pero él nos ayuda mucho haciendo esta administración de contenedores, haciendo esta tarea de automatizar algunos de estos pasos, como les mencionaba. Por ejemplo, si tenés ahí un clúster con 10 nodos, y ahí tenés ahí un determinado momento 100 contenedores despegados. Pero como que distribuido en los 10 nodos, ¿no? Como 10 contenedores en cada uno de los nodos. Ahora imagine que por alguna razón uno de los nodos esté comprometido, esté roto, esté mal y se va a eliminar del clúster. Ahí nos quedamos con 90 contenedores. Y si no hubiera nadie encargado de hacer esta gestión, bueno, el administrador, nosotros o los clientes tendrían un problema, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando Kubernetes, Kubernetes podría identificar, mira, en este momento yo necesito tener como 100 contenedores, pero veo que solo tengo 90 contenedores ejecutando bien. ¿Qué hago? Bueno, está bien, Kubernetes subirá otras instancias de estos contenedores, réplicas, en estos nodos que tenemos, ¿está bien? Y esto lo hacemos por medio de una configuración declarativa. Hablaremos de esto después, ahí tenemos un montón de ejemplos hablando de esto. Y puede ser también imperativa. Imperativa es más tradicional, yo diría, como Management 1.0. Hagas así, hagas así, hagas así. Ahora, la declarativa es más decir a Kubernetes en este caso, y en muchas otras áreas también, necesito que el entorno tenga 5 contenedores, o 7, o 10, o que deseo que la CPU, la utilización de CPU sea alrededor del 80%. Y Kubernetes se va a encargar de mantener este nivel de utilización. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas de Kubernetes? De hecho, ya mencioné algunas, pero portabilidad seguramente es una. Entonces, tú puedes ejecutar sus workloads en on-premise hoy como un desarrollador. Por ejemplo, tú puedes estar desarrollando on-premise, su propio equipo, valida, cuando estés listo, puedes subir a un container registry y después subir esto a otra parte, sea en la nube de Google o en otra parte cualquiera, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas de Kubernetes. Esto de ajuste de escala que estaba mencionando antes, ahí nosotros admitimos, tú puedes utilizar esto, la tecnología de los contenedores soportan tanto en escenarios donde tenemos stateless o stateful applications, ¿no? Aplicaciones donde debemos mantener el estado o que pueden ser stateless, sin estado. Entonces, esto está bueno también, que Kubernetes nos ayude con los dos. Tú puedes definir límites de recursos. Entonces, tú puedes decir que esta aplicación va a tener a lo máximo, no sé, 50 instancias o 50 contenedores, ¿no? 50 réplicas. Y cada una de estas réplicas podrán utilizar un volumen máximo de memoria, por ejemplo. Tú puedes limitar esto. Entonces, tú puedes limitar la utilización de recursos. Y esto es importante también, ¿no? Para tener un entorno saludable. Y esto de extensibilidad, tú puedes extender Kubernetes. Hay funciones que uno puede utilizar add-ons y plugins, y incluso yo podría decir que quizá Google Kubernetes Engine es una extensión de Kubernetes, de alguna manera, ¿no? Pero es más una gestión
ahí un servicio que te ayuda con la gestión de Kubernetes y agrega algunos puntos que creo que son muy, muy importantes. Pero antes de hablar de Google Kubernetes Engine, ¿está bien? Estoy hablando acá de Kubernetes. Y Kubernetes es esto, que es open source, no pertenece a Google. Google es un gran promotor, ¿no? Promueve mucho, apoya mucho a Kubernetes, pero Kubernetes es open source. Y estos conceptos que voy a hablar ahora, esto funciona para Kubernetes como también para Google Kubernetes Engine, ¿ok? Se aplica a los dos. Entonces, toda vez que deseamos interactuar nosotros, administradores, deseamos interactuar con Kubernetes, nosotros estaremos hablando con un nodo que tiene este servicio ahí ejecutando que se llama un control plane. Es como si fuera un nodo principal, ¿no? Y en este nodo principal, nosotros tenemos este gateway, este servicio que se llama Kube API Server, y esto lo comunicamos utilizando kubectl. Este es un comando que ustedes utilizarán mucho mañana también, en la dinámica que haremos. Ahora, en este nodo, en este control plane, tenemos otros servicios también. Por ejemplo, esto que es como si fuera un database, ¿está bien? Como si fuera una base de datos donde las configuraciones e informaciones de estado del clúster, todo esto se organiza, se está almacenando aquí, en este servicio. Un otro también hay que es importante que cumple con esta función de agendar. ¿Qué sería esto? Scheduler aquí. En este caso, scheduler, cuando nosotros ejecutamos un comando diciendo a Kubernetes, mira, necesito hacer el despliegue de estos pods, de estos contenedores, y necesito, no sé, 5 réplicas. Este scheduler es el encargado de decir, mira, entonces voy a subir, no sé, 2 contenedores aquí, 3 contenedores en este otro nodo. Imagina que aquí tenemos 2 nodos, ¿está bien? Por ahí sería la función de kubectl. Y ahí hay otros dos, Control Manager y Cloud Manager, que ahí sería más como el nombre ya indica para hacer la gestión del clúster, nos ayuda con tareas de gestión internas, ¿está bien? Bueno, pero para cada uno de los nodos, de la misma manera que nosotros tenemos este servicio, entre comillas, principal para el control plane, nosotros tenemos un servicio ahí ejecutado en cada uno de estos nodos que se llama kubelet, ¿ok? Y esto, como nos indica la flecha, de hecho, es el servicio con lo cual Kubernetes, perdóname, Kube API Server está comunicando. Entonces, para monitorear, para obtener información, para decir a este nodo, mira, subes ahora este contenedor, hagas esto, haga el despliegue de esto, o disminuya, elimine este contenedor. Todo esto está ahí por medio de Kubernetes. Y este KubeProxy, esto nos proveerá servicios de red. Uno puede decir que es como si fuera un IP tables también de Linux, para los que estén familiarizados con Linux. Entonces te ayuda ahí con un montón de cosas, servicios que están ahí, ¿no? Ahora, esta es una introducción breve de Kubernetes. Ojalá esté haciendo todo bien ahí, esté claro. A ver, no sé cómo estamos ahí con las dudas. Creo que hubo un problema en el chat, ¿no? Pero ahí creo que ya está todo bien, por lo que veo. Pero sigamos aquí para hablar de Kubernetes, Google Kubernetes Engine. Entonces, ¿está bien, Marcos? Cuando estamos hablando de Kubernetes, está claro para mí que yo necesito tener este clúster. Este clúster es donde tendré mis nodos. Estos serían los workers. ¿Ok? Entonces tendrías ahí sus workers, worker 1, 2, 3. Y ahí tendrías este nodo principal. Perfecto. Y ahí tendríamos nuestro control plane. Ahora, en Kubernetes, cuando nosotros necesitamos crear un otro nodo, es con nosotros. El administrador que tiene que hacerlo. Tiene que aprovisionar el nodo, tiene que crear, instalar los servicios, ¿no? Todos los componentes ahí. Tiene que registrar este nodo en el clúster, ¿ok? Tiene que agregar este nodo en el clúster. Toda esta gestión es con
o administrador, ¿no? Imagina que algo pasa con este nodo. El administrador tendría que armar otro nodo, igual que mencioné antes, el mismo. Entonces, cuando estamos conectando con cluster, para indicar esto, la primera cosa que tenemos que decir es dónde está ubicado nuestro cluster, cuál es el nombre de este cluster y decir, deseo obtener las credenciales de este cluster. Y uno que esté más atento ahí o familiarizado con todo esto puede decir, Marcos, tú eres un cabrón, ¿no? Estás ahí de chiste conmigo porque tú no ejecutaste esto antes. Tú no hiciste esto. No seas un boludo, como dirían nuestros amigos de Argentina, ¿no? Y en realidad lo que les digo es que cuando nosotros hacemos un cluster create, ahí ya estamos haciendo, obteniendo las credenciales, porque por supuesto, si estoy creando un cluster, ya tengo las credenciales para este cluster, ¿verdad? Ahora, entonces, aparte de esto, cuando no estás ahí recién creado el cluster, no tienes esto configurado en este archivo que mencioné antes, bueno, entonces es necesario crear obtener las credenciales, ¿está bien? Entonces, esto que estamos haciendo aquí. Y los comandos de kubectl, una vez que has hecho esto, y fíjate que otra vez me gusta siempre llamar la atención para esto. Si estás en duda, ¿esto es de Kubernetes o de GKE? Bueno, lo que tiene que chequear es esto. En este caso, estoy hablando con GKE, con Google Kubernetes Engine, para que me proporcione las credenciales para utilizar el comando kubectl para aquel cluster, ¿ok? Una vez que tengo esto, bueno, ahí sí puedo utilizar kubectl, ¿ok? Control, ¿no? El control de Kubernetes, ahí lo veo. Bueno, y ahí este comando tiene muchas partes, tiene una estructura. Entonces puede ser kubectl get, describe, logs, execute. Hay un execution, ¿no? Porque esto es para... Sí, execution. Puedes abrir un demo incluso y terminar. Pero ya lo hago. Y ahí tienes los tipos. En qué, por ejemplo, quiero obtener detalles. En qué quiero una descripción o ver los detalles, ¿no? Los registros. Entonces, ¿en qué tipo de objeto? Por ejemplo, pods, deployments, nodes. ¿Y cuáles son el nombre? Puede ser que sea un pod cualquiera o puede ser un pod específico. Y hay algunos flags que puedo utilizar. Entonces, una opción más, entre comillas, sencilla sería kubectl get pods. Ahí tenemos. Una otra opción sería, estoy interesado en los pods que tengo ahí arrancados de esta aplicación, de este nombre. ¿Okay? Ahora, una opción sería una solicitud especial en este caso, ¿no? Sería que sería para decir la salida, ¿no? El output de este comando, sea lo que sea, se va a guardar en un formato YAML, como si fueran las configuraciones de este código. ¿Okay? Y una otra opción sería este while con más detalles. ¿Okay? Sería, sí, más detalles. Amplio, ¿no? Y ahí un poco de todo. Entonces aquí estoy obteniendo una lista de los pods que tengo y ahí te va a presentar, por ejemplo, en este listado, cuál es el estatus, cuál es el estado del pod. Si está pendiente, si está en ejecución, si ya fue completado, si tuvo errores, si está desconocido, si está en proceso de como si fuera reinicialización, no, ¿cómo se dice? Apagar y prender otra vez, ¿sabe? Cuando está intentando, puede ser que esté ahí en un proceso de recuperación, por así decir. Ahí en los detalles de los pods, ahí hay algunas informaciones que uno podría estar interesado, por ejemplo, cuál es el nombre del pod, cuál es el espacio o namespace, ¿no? Del pod, cuál es el nombre del nodo donde estamos ejecutando este pod, porque ahí puedes tener un montón de nodes, pods distribuidos en su cluster y en este momento necesitas conocer esto. Pues también quieres saber por alguna razón en qué nodo está ejecutando. Labels, que se va a utilizar mucho cuando estamos hablando de servicios. En un momento hablamos de esto y hablaremos de esto. El estado del nodo, ya lo mencionamos. Dirección IP, también, ¿ok? Porque cada pod, no sé si recuerdan, mencioné antes, cada pod tendrá su dirección IP, ¿no? Para que se pueda hacer un roteio, ¿no? Enviar la solicitud, tiene que tener
para que se puedan comunicar. Y ahí, fuera un contenedor, podría también tener estado, cuáles son las imágenes que están ahí, ¿no? Porque, ¿cuál es la imagen que está utilizando? Pues, ¿cuáles son los puertos? ¿Cuáles son? Puedes ejecutar comandos. ¿Cuál es la cantidad de reinicios? Los crash loop back off, este parámetro que mencionaba antes. Y hay otras cosas más. Acá, este de exec, tú puedes ejecutar un comando dentro de un pod. Entonces, esto lo utilizaría más para hacer un troubleshooting. Entonces, ¿sabe cuando nosotros estamos ahí haciendo un troubleshooting y quieres conectarte en un equipo remoto para que puedas hacer una investigación, ¿no? Quieres ahí saber lo que está pasando, chequear cuáles son los procesos que están ejecutando. Y como aquí vemos, tenemos un montón de estos ejemplos, ¿no? Chequear las variables del ambiente, de entorno, de environment, chequear cuáles son los procesos que están ejecutando, chequear cuáles son los dispositivos armados, hacer un listado de la carpeta raíz, ¿no? De la folder, de lo que tienes ahí, como aquí. Estos son el contenido. Entonces tú puedes ejecutar eso también. Incluso tú puedes ejecutar, tiene una flag que es IT, si no me equivoco, -IT, que es de Interactive Terminal. ¿Ok? Entonces tú puedes ejecutar incluso, aquí está justo, menos IT, para decir de terminal interactivo, y ahí te conectas directamente a la máquina, ¿no? En el anterior, estás ejecutando y tiene la respuesta, ¿ok? Tienes el output. En este, estás te conectando en el contenedor que indicaste, ¿ok? En el caso en el pod, ¿no? Y muchas veces esto es una cosa que confunde a uno que está empezando y tenés mi simpatía si te sientes un poco confundido entre pods y containers, porque lo veo muchas veces utilizando en distintos contextos como si fueran el mismo, y ahí puedes considerar de cierta manera que es el mismo, pero el pod contiene un container, ¿no? El container no contendría pods. Pero muchas veces lo usamos como sinónimos, ¿ok? Pero es importante tener la definición adecuada ahí. Pero fíjate que estamos conectando a un pod, ¿ok? Y en este pod ahí vamos a ejecutar lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Bueno, ahí para obtener los registros, ¿no? Los logs, el historial, tú puedes también ahí kubectl logs y esto te indicaría la salida del comando standard out, ¿no? De esto, la salida estándar y la salida de errores también, mensajes de error estarían ahí, ¿ok? Pero una cosa interesante que de hecho lo había mencionado anteriormente es que GKE está muy bien integrado con los productos de Google. Esto les comento de mi autoridad con 10 certificaciones de Google Cloud. Una cosa que me gusta es que los servicios de Google Cloud están muy conectados, muy bien integrados uno a los otros, ¿me explico? Entonces, eso está interesante. Y ahí uno podría pensar, pero Marcos, ¿cuál es el valor de tener estos logs en Cloud Logging si puedo chequear el log directamente, ¿no? No sé si alguien ahí está pensando esto. Una pregunta legítima, ¿no? Muy válida, muy apropiada, yo diría. Bueno, lo que pasa es que a veces uno tiene un problema en una aplicación, digamos en GKE, pero esto puede estar conectado con algo que esté pasando en otra parte, con otro servicio, con otro, ¿sabe? Otro proyecto incluso. Y ahí si tú tienes un espacio, un sitio donde tú puedes acceder y ver todos los logs, hacer búsquedas, ¿no? De una manera interactiva, de una manera dinámica, de una manera sencilla, ver todo lo que está sucediendo en todas sus aplicaciones. Imagínate el beneficio, ¿no? De poder ahí encontrar correspondencias, ¿no? Relaciones entre algo que esté pasando en GKE con algo que esté pasando, no sé, en Spanner o Cloud SQL o en App Engine, quizá tengas algún otro servicio ahí, o donde sea. Entonces, identificar estos patrones de cosas apartadas a priori es mejor, muchas veces es necesario, yo diría incluso. En temas de seguridad, incluso esto también es importante. Entonces, sepan esto. Incluso temas de retención de logs con más tiempo. Hay un montón de cosas para hablar, pero sepan de esto, ¿está bien? Entonces, este es un detalle, pero no es un detalle tan inocente, ¿sí? Esto tiene mucho poder, es muy importante. De hecho, siempre, para que vean por qué esto, ¿no? Si buscas aquí SRE Monitoring,
Oh, perdóname, SRE. No sé si todos conocen, ¿no? Este concepto acá de Google. Miren, la pirámide empieza siempre por un monitoreo. ¿Ven? Esto es la pirámide de Site Reliability Engineering. ¿Por qué? Porque esto es súper importante. Esto es súper importante. Entonces, tener esto ahí bien claro, creo que es crítico. Bueno, ahora, Marcos, está bien, está toda esta filosofía, estas cosas, hay un poco más de comandos para que se van familiarizando y tranquilo porque mañana ustedes tendrán tiempo para jugar con muchos de estos comandos, ¿está bien? Pero ahora, hay una otra pregunta que me dijeron, creo que es interesante mencionar. Algunos están preguntando si esta clase, ¿no? Esta aula, este workshop estará disponible para ustedes esta grabación y sí estará disponible, pero tardará unas semanas por lo que me dijeron que esto esté disponible, ¿ok? No sé si semanas, pero días seguro. Entonces, para los que estén interesados, pueden volver pasado mañana, el jueves, tendremos esta misma sesión, pero ahí será para una audiencia de Brasil, estará en portugués. Entonces, si quieren, pueden estar ahí presentes, pero el tema va a ser el idioma, creo, ¿ok? Pero ahí son invitados, ¿está bien? Todos son invitados a sumarse. De todas maneras, ahí seguimos. Para eliminar un pod, después que has creado un pod, si quieres eliminar, nosotros ahí ejecutamos este comando de manera iterativa, ¿no? Y puedes también ahí hacer esto con este comando, kubectl delete, ¿ok? ¿Qué más les menciono? Pero esto, por ejemplo aquí, esto es una definición, un YAML, sí, un YAML, yet another resource markup language, si no me equivoco, sí, lo que quiere decir esto, ¿no? Y aquí tenemos bueno, ya lo mencioné antes, está, este YAML, y los YAML son similares a esto, para los que no entienden. Entonces aquí tenemos una definición. Esto viene un poco con esto el concepto de infraestructura como código, ¿no? Entonces estás haciendo la especificación de su aplicación. En este caso no es tanto la infraestructura, pero estás diciendo, mira, yo tengo este objeto de tipo pod, tiene un nombre Nginx, y yo agrego una etiqueta, me gustaría que tuviera una etiqueta llamada app por valor Nginx. ¿Qué contiene este pod? En ese caso, yo tengo un contenedor que también por casualidad y quizá falta de creatividad se llama Nginx, pero creo que está apropiado en este caso, ¿no? ¿Cuál es la imagen que vamos a utilizar? Nginx, la versión 1.10.0, y cuál es el puerto que estará ejecutando esta aplicación en el puerto 80. Entonces, esto es que estamos indicando en esto. Y ahí, después que subiste, ¿no? Que ejecutaste esto, armaste esto, tú puedes ejecutar haciendo referencia a este comando, a un nombre del pod. ¿Ves? Delete pod Nginx. Y el nombre salió de aquí. ¿Ok? Creo que está mal esto, ¿no? Este color, ahí sí. Ahora quedará mejor. Blue celeste. Bueno, ya lo mencionamos. Ahí hacer versión, ¿no? De hacer la gestión, el control de versiones en los archivos YAMLs. Esto es una buena práctica. Igual que un código, nosotros también debemos hacer esto. Esto está interesante. Y ahí empezamos ahí a hablar de una de las bellezas de Kubernetes. Entonces, tenemos este controller, y de hecho era uno de los servicios que mencioné en el principio, que están ahí prendidos en el control plane, que están ahí ejecutando en el control plane. Entonces, cuando subimos un objeto de tipo, en este caso puede ser deployment para servicios que son stateless o pods que son stateless. Si necesitas mantener el estado que crees, va a ser un stateful set. Ahí hay otros que sería un daemon, ¿no? Si estamos hablando de un job, si estamos hablando de un cron, ¿no? Que tienes que ejecutar con una cierta frecuencia,
Entonces, estos son algunos tipos de objetos que tenemos, ¿está bien? Muchos van a utilizar seguro deployments, pero puede ser que stateful en algún momento y otros también en algún momento ustedes van a utilizar. Ahora, exploremos un poco más de deployment. Entonces, en un deployment, nosotros, y esto es lo que creo que es una de las cosas más bonitas de Kubernetes, ¿ok? Que es lo que nosotros creamos bien. Está claro lo que es un pod, que es como este grupo, ¿no? O que un grupo puede ser un container, pero el pod, este grupo de contenedores, sí, un grupo, tú puedes tener una, dos, cinco, 15 instancias, no sé cuántas réplicas necesita, pero ¿cómo hacer el mantenimiento de esto? ¿Cómo decir, mira, ahora necesito 4, ahora necesito 8? Había un pod que estaba arrancado, pero ahora está mal, necesito eliminar este pod, necesito subir otro, arrancar con otro. ¿Cómo hacer esto? Ahí viene nuestro deployment. Este objeto, despliegue, nos ayuda a hacer esta gestión. Entonces, yo puedo crear un objeto de tipo deployment diciendo, mira, tengo este deployment para Nginx y ahí tengo estos labels. En estos labels yo tendré 3 réplicas. Entonces, ¿cuál será la misión de vida de Kubernetes? Garantizar que tenga estas 3 réplicas. ¿Está bien? Este es su objetivo en este caso. Pase lo que pase. Entonces, esta es la idea. ¿Y cuáles son los pods que van a estar ahí? Bueno, estos que están aquí con este label app nginx. ¿Ok? Y ahí, ¿cuáles son los contenedores? Aquí están. ¿Ok? Ahí están igual que antes, ¿no? Muy similar al pod. ¿No? Está muy similar. Ahora, y ahí esto es un proceso con algunas partes. Entonces necesitamos de nuestro archivo YAML. Tenemos ahí el objeto de implementación, entonces está ahí haciendo este deployment. Y después tendremos este control, el controller, este proceso que mencioné antes. Y ahí este controlador de deployment, esto subirá las 3 réplicas en uno o más nodos. De hecho, es el que define, no es él, perdón, que tenemos el scheduler, otro proceso que ahí sí define, mira, entonces este controlador dice, necesito de 3 réplicas de esto. Y ahí el scheduler, que vimos en el principio, se va a encargar de definir, mira, entonces, no sé, viene uno para acá y viene 2 para acá. Esto puede pasar. Porque puede ser que este nodo ya esté lleno, con mucho recurso en el top. ¿Me explico? Entonces, el scheduler tiene este poder de definir cómo serán las cosas. Y ahí, ese es el punto, en resumen, que estamos mencionando aquí. Los deployments declaran el estado para un grupo de réplicas de pods. Entonces, puede incluso servir para actualizar los pods, revertir los pods a una versión anterior, escala o aplica o ajuste de escala automático de los pods. Y esto es de deployment, lo que mencionaba antes, es adecuado para aplicaciones sin estado, stateless. Estamos hablando de un cluster role y ahí estamos hablando de storage classes. Son clases, categorías de dispositivos de almacenamiento que están disponibles en este cluster. Entonces, es algo que va más allá de un namespace. ¿Me explico? Un pod, cuando tú haces un despliegue, tú indicas en qué namespace va a subir. Indicas esto. Es un namespace default, por defecto, pero podría ser un namespace test, stage, y ahí te limitas cuál sería el rol, ¿no? El acceso, el permiso. Pero puede ser que sea algo más global, por así decir, en el nivel del cluster. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, el storage class es un recurso del cluster, entonces ahí que puede estar utilizado por distintos recursos, por distintos namespaces, por distintos ports, lo que sea. Y ahí un cluster role binding, lo que estaba mencionando antes. Tenemos ahí un cluster role binding. Ahí un resumen entonces de Role-Based Access Control en Kubernetes. Solo un ratito. Bien.
recursos de API, no recursos de extremos. Estos son recursos, ¿no? No recursos de extremos que no tienen un endpoint. ¿Okay? Recursos internos que no tenéis ahí un endpoint. Y ahí cuáles son los verbos, lo que se puede hacer. Y esto puede ser un role o un cluster role, ¿okay? Dependiendo de lo que estamos hablando. Y ahí tenemos los usuarios o los sujetos que mencioné antes. Puede ser un usuario, un grupo o una cuenta de servicio. Y ahí, como asociamos ellos con un role binding o un cluster role binding. Y ahí cada acción, ¿no? En Google Cloud debe autenticarse y autorizar. Entonces, imagina que tienes ahí sus contenedores, sus pods en su cluster, y ellos necesitan acceder a Cloud Storage, un servicio, ¿no? Que mencioné antes, como si fuera un disco duro virtual infinito en la nube de Google. Entonces, es necesario autenticarse, ¿no? Es decir, estamos considerando que nadie va a querer que esto esté ahí público, cualquiera que acceda a esto. No, en general no será este el caso. Entonces es necesario. Y ahí, ¿cómo se hacía antes de Workload Identity? ¿Ok? Antes de Workload Identity. Uno tendría que crear una cuenta de servicio nueva, elegir un rol según el servicio y el caso práctico, crear una credencial en un archivo de claves, y enseguida usar Kubernetes Secrets para almacenar estas credenciales, y ahí sí usar el Secrets para hacer las llamadas de API a Cloud Storage, por ejemplo. Entonces tenía unos pasos ahí que hacían las cosas más complejas, ¿no? Y con Workload Identity, esto queda mucho más sencillo. Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, una cuenta de servicio de GCP y tú tienes una cuenta de servicio de Kubernetes. Entonces la idea es muy sencilla. Hacemos un match entre las dos. Hagamos un vínculo entre las dos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, primero vamos a conectar una cuenta de servicio, una Service Account de Google, una Google Service Account, a una cuenta de servicios de Kubernetes, en una Kubernetes Service Account, y las workloads que se ejecuten en las Service Accounts de Kubernetes tendrán acceso de las Service Accounts de Google Cloud Platform a los servicios y APIs de GCP. ¿Sí? Entonces, es como si fuera un sombrero, ¿no? No sé, yo soy Kubernetes, pero ahí me pongo este sombrero de una cuenta de servicio de Google y a depender de los permisos que les fueran concedidos, podrá hacer los otros, lo que sea. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Es esto. G-Cloud, Yarn Service Account, estamos haciendo un Yarn Policy Binding, y ahí digo que es un Workload Identity User, y hago esta asociación. Un member, ¿cuál es? El Service Account, o ID del proyecto, que es siempre único. Service ID, Google, y ahí el nombre de la cuenta de servicio de Kubernetes. ¿Okay? Del namespace, perdóname, del nombre del namespace que hay de Kubernetes, con el nombre de la cuenta de servicio de Kubernetes. Wow. Service Account de Kubernetes. Y ahí asociando esto con la cuenta de servicio de Google, Google Service Account, que está ahí asociada, vinculada a un proyecto. ¿Sí? Y ahí nosotros tenemos esto, ¿no? El nombre, el espacio del nombre de Kubernetes, y ahí lo mencioné, en el número 7. Y aquí una anotación final. Ok, entonces hacemos esta anotación de Service Account, el namespace, este espacio del nombre del namespace de Kubernetes, haciendo el vínculo con esta Service Account aquí de GCP. Bueno, ahí qué pasa. Bueno, ahí estamos quedando cortos de tiempo, pero aún tenemos tiempo para cubrir esto. Seguridad de contenedores. Una cosa que muchos no se enteran es que podría haber un problema, ¿no? Es decir, todos los contenedores tienen permiso de hacer lo que deseen, ¿no? Estas aplicaciones ahí que están en los pods, ¿no sería importante limitar esto de alguna manera, lo que pueden hacer? Porque si no, alguien podría lograr comprometer un pod, un container de alguna manera, y desde ahí poder chequear, hacer lo que sea en este equipo. No, es necesario limitar esto, ¿no?
Entonces, tú puedes ahí en los pods mismos establecer algunas políticas, ¿no?, de seguridad. Tú puedes decir, por ejemplo, que este pod que está aquí, este objeto que estoy creando, se va a ejecutar como si fuera un usuario que no es root. No importa tanto ese número, pero el punto es que no es el usuario root. Esta es la idea, ¿ok? No quieres que ejecute un pod con permisos de root. Y ahí, ¿cuál es el grupo? ¿Cuáles son los permisos? Y esto es mucho de Linux, ¿no? Se ve muy, muy de Linux ahí. Entonces, debemos considerar esto. También limitar los privilegios de los contenedores. Y ahí, una manera que tú puedes hacer esto, de aplicar estas políticas, sería que utilizando controles de admisión para impulsar algunas políticas de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos utilizando Autopilot, por ejemplo, ya tiene algunas restricciones estrictas ahí, ya se aplican, que se lo colocan automáticamente, ¿está bien? Y no van a admitir ahí controladores de admisión para reducir la complejidad de las operaciones. Siempre va a ser más seguro. No, siempre con un nivel muy alto de seguridad. Ahí el controlador de división integrado a Kubernetes es un controlador Pod Security Policy, pero esto ya está obsoleto. Incluso yo estuve viendo algunos mensajes de alerta diciendo esto, que este Pod Security Policy está siendo descontinuado, ya está obsoleto. Ahora los clusters estándares de GKE sin Autopilot admiten los controladores de admisión Pod Security Policy aún, todavía, ¿no? Pero ahí un que viene nuevo ahí con fuerza es este de OPA Gatekeeper. ¿Okay? Ahí, hablando otra vez del control plane, Google hace toda esta gestión, toda esta administración de los componentes del control plane para nosotros. Ningún misterio en esto. Lo único ahí que es necesario considerar es que la GKE, solo un rato, por favor. Perdón, pero mis niños están un poco emocionados. Ellos tienen una relación de amor entre hermanos, de amor y odio, ¿sabe qué? Es difícil esto. Perdón, no sé si escuchaban, ojalá que no, pero... entonces ahí, ¿qué mencionaba antes? ¿Se recuerdan de este control plane? Control plane es un concepto que viene de Kubernetes. En Kubernetes nosotros tenemos los nodos workers y un nodo para control plane. En Google, Control Plane es un servicio gestionado a full serverless. Y en el caso, cuando estamos comunicando entre los distintos nodos, incluso con Control Plane, es necesario utilizar certificados. Igual cuando hacemos uso de LDAP-S o HTTPS, se necesita de un certificado, ¿no? Y ahí tenemos una autoridad certificadora de raíz de cluster, o sea, un Certificate Authority, fuera de cluster, porque esto es Google que está haciendo la gestión. ¿Y cuál es el punto, no? Cada cluster tendrá su propia CA, cada cluster tendrá su propia Certificate Authority. La idea es que utilizamos estos certificados para proteger las comunicaciones de red de los clusters. Se usa un secreto compartido en cada nodo para certificar las solicitudes de firma. Y ahí, en este sentido, es importante considerar el tiempo de rotación, las credenciales, ¿no? Estas credenciales, ahí es bueno hacer la rotación de tiempos en tiempos para limitar el impacto de una violación.